Urrutia Valenzuela ha sido una de las figuras más influyentes del derecho en Colombia. Ex embajador de Colombia en los Estados Unidos y socio de la prestigiosa firma Brigard Urrutia, ha trabajado de cerca con algunas de las figuras más importantes del país en el ámbito jurídico y empresarial. En esta conversación con Joseph David de Góngora, exploramos su trayectoria, su impacto en el ámbito jurídico y su visión sobre el futuro del derecho en Colombia. Bueno, el día de hoy estamos con una persona en el ámbito jurídico muy importante. Es abogado que lleva ya, digamos, más de 4 décadas en profesión. Doctor Carlos, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ya. Buenas tardes, ya. ¿Cómo ha estado? Bien. Yo sé. Bueno, en primer Cuéntame. lugar, quisiera que nos contara cómo fueron sus inicios. ¿Qué lo motivó, digamos, en ese sentido, a estudiar su carrera, a estudiar Derecho? ¿Qué le gustó? ¿Por qué? Sí, bueno, interesante porque yo, la verdad, inicialmente no pensaba estudiar Derecho. Todo lo contrario, tenía como cierta resistencia hacia la carrera de Derecho. Yo estaba en ese momento estudiando en los Estados Unidos, terminando mi colegio. Yo me pasé mis últimos 4 años, digamos, de bachillerato. Estudió en la Johns Hopkins. No, pero eso fue después. Posterior, ok. Sí, en un colegio privado, un colegio interno en los Estados Unidos. Terminé mi bachillerato y de ahí pasé a Johns Hopkins University. Mi idea era hacer una carrera más enfocada en los temas económicos y financieros, es decir, en una carrera en el mundo de la administración de negocios. Y estuve 3 semestres en Johns Hopkins University y me desencanté con lo que estaba haciendo en ese momento, realmente. Y entonces resolví, por recomendación de un primo mío que también fue abogado y fue también muy exitoso, Francisco Urrutia, que fue socio primero en Miguel Urrutia, pero luego, años después, fue socio de Posse Herrera y Ruiz, otra firma muy ilustre en Bogotá. Sí. Mi primo se vino también de Johns Hopkins a estudiar Derecho en Colombia. La idea era pasar un primer semestre y ensayar. Le fue muy bien y me dijo, me contó su experiencia y éramos muy cercanos en ese momento y sobre todo él estaba apenas un semestre adelante de mí y entonces cuando él me contó su experiencia a fin del primer semestre en la Facultad de Derecho de los Andes, yo me entusiasmé con la idea y resolví hacer lo mismo. Es decir, resolví pasar un semestre en Colombia, en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Derecho. Eso fue en 1900, creo que fue a finales del año 69, principios del año 70, primer semestre del año 70. Y en ese momento empecé a estudiar Derecho y realmente me encontré con que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Me encontré que tenía mucha, digámoslo así, como mucha empatía, como mucha afinidad, más bien que empatía, mucha afinidad con los temas de Derecho. Entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes el método de estudio del Derecho era, digamos, un método novedoso en Colombia, porque era fundamentalmente estudiar con base en la doctrina, pero también en los casos de la Corte Suprema, de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Era un poco el método de enseñanza del derecho que se utiliza en los Estados Unidos, que no depende tanto de la memoria del estudiante, de que el estudiante se aprenda prácticamente de memoria las normas del Código Civil y el Código de Comercio, sino más bien que adquiera criterio jurídico. Y entonces, cuando empecé a estudiar Derecho, ya a mediados de mi primer semestre dije, no, yo no quiero volver a estudiar a los Estados Unidos, yo quiero seguir mi carrera en Colombia, entre otras cosas porque eso implicaba un reto
porque lo que yo estaba haciendo en los Estados Unidos implicaba un programa de 4 años que podía aumentarse en 5, pero para estudiar Derecho me tocaría haber terminado en Johns Hopkins mis estudios de 4 o de 5 años y empezar de nuevo en Colombia. Entonces eso era, no era, digámoslo así, como se suele decir hoy día, sostenible. Porque implicaba un costo alto y además aplazar mucho tiempo mis estudios de Derecho. Entonces tomé la determinación de quedarme en Colombia, de quedarme en la Facultad de Derecho, y así lo hice. Y terminé mis estudios, yo creo que terminé mis estudios como en 4 años y medio, porque la verdad es que yo conseguí que me reconocieran unos créditos de lo que yo había hecho en Johns Hopkins University, en historia, temas ajenos al derecho más bien, pero que complementaban las materias electivas de la Facultad de Derecho de los Andes. Y empecé a trabajar. Muy poco tiempo después, un amigo, una persona que era más amiga de mi padre que mía, pero en todo caso llegó a la gobernación de Cundinamarca, y eso fue en el año 75, y me nombró secretario general de la gobernación de Cundinamarca. Era el gobernador Hernando Zuleta, y no, entonces me fui a trabajar en la gobernación. Estuve allá como 18 meses, si mal no recuerdo, 2 años tal vez. Que permítame hacer un poquito de hincapié. ¿Cómo fue, digamos, ese sentido de trabajar en el sector público? Digamos, veniendo de una trayectoria en el ámbito jurídico, más en lo privado. ¿Cómo fue? Mire, muy interesante y fue muy formativo para mí. Fue una gran formación, porque usted sabe que uno en la universidad estudia Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, todas esas materias, pero realmente uno viene a entender cómo funciona la administración pública estando dentro de la administración pública. Y yo tuve un cargo, en el fondo, privilegiado para mí en ese momento, porque yo era todavía muy joven, tenía 26 años, si no estoy mal, y entonces me confiaron ser secretario general, que realmente era el jefe de toda la parte jurídica de la gobernación. De mí dependían la Secretaría Jurídica de la Gobernación. Yo era asesor jurídico del gobernador, y eso me dio una formación muy interesante, porque me ayudó a entender bien cómo funciona la administración pública, cómo funciona el ejercicio público, el ejercicio de un cargo público, cómo son las responsabilidades de un servidor público, pero también todo lo que tiene que ver con la administración, con las nociones de descentralización administrativa, la dependencia, por ejemplo, de los municipios del sector central. En ese momento los alcaldes los nombraba todos el gobernador de Cundinamarca, y en Cundinamarca en ese momento había 112 municipios. Entonces eso significaba, imagínese usted, nombrar 112 alcaldes. Entonces es una tarea imposible. Y bueno, todo eso me dio una visión muy completa de cómo funciona la administración pública, cómo es la relación entre la nación, entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, y luego entre la gobernación y los municipios. Y me ayudó mucho, y me complementó muy bien la educación que tuve en la Universidad de los Andes. Ahí, digamos, y volviendo más a la carrera de Derecho, usted se ha especializado, digamos, ha trabajado en recursos naturales, mergers and acquisitions, que son fusiones y adquisiciones, derecho aeronáutico. ¿Qué lo llevó, digamos, a inclinarse más por esa área del derecho? ¿Qué le veía de interesante? Pues mire, a ver. De pronto, no sé si influyó un poco en el sentido que usted decía, pues yo en principio no quería ser abogado. Bueno, ¿o cómo? También tiene que ver, ya le explico. Yo me retiré de la gobernación porque se fue el gobernador. El gobernador renunció, y a mí el gobernador,
pues renuncia a todo el gabinete y nos vemos todos. Y yo en ese momento llegué a trabajar en Brigario Urrutia, eso fue como en mayo de 1977. 77, sí, señor. Y entonces, en ese momento, en Brigario Urrutia, pues Brigario Urrutia era una pequeña firma, no había firmas mucho más grandes que Brigario Urrutia, pero Brigario Urrutia tendría 7 abogados, 7, 8 abogados. Había algunas firmas que tenían 9 o 10, 11, pero la diferencia no era sustancial. Y en ese momento los abogados éramos mucho más, como se suele decir hoy día, toderos. Es decir, en 1977, un abogado en 1977 se enfocaba en distintas áreas digamos, del derecho. No necesariamente se especializaba uno, con casos excepcionales, por ejemplo, los abogados expertos en derecho tributario o los litigantes o también los abogados expertos en derecho laboral, en derecho penal. Pero en el mundo, digámoslo así, del derecho privado, uno hacía de todo. Y hacía de todo porque tampoco había muchas transacciones. La economía de Colombia en 1977 y en los años que siguieron era una economía muy cerrada. Tenía poca relación con el mundo de los negocios internacionales. Entonces, en las firmas de abogados hacíamos mucho derecho societario, hacíamos mucho derechos de contratos, pero hacíamos un poco de todo, ¿me entiende? Un poco de derecho financiero, un poco de derecho de contratación, temas como, por ejemplo, de agencia comercial y distribución. Es decir, uno hacía mucho derecho comercial, pero sin necesariamente especializarse en un campo específico. Eso cambió, empezó a cambiar con el gobierno del presidente Barco. El presidente Barco llegó y empezó un poco la internacionalización, empezó a abrirse la economía. Pero lo que realmente consolidó la apertura de la economía en Colombia y la apertura de la economía hacia el exterior fue el gobierno del presidente César Gaviria. El presidente César Gaviria realmente hizo una tarea de apertura económica muy importante, que desde luego se apoyó en la reforma constitucional del 91. La constitución del 91 le dio mucho margen de maniobra al gobierno para incentivar la participación del sector privado en la economía. Y eso generó muchos negocios con el exterior, mucho interés por parte de los inversionistas extranjeros en llegar a Colombia, por ejemplo, a participar en los servicios públicos. En Colombia, por ejemplo, la generación de energía eléctrica y la distribución de energía eléctrica en Colombia dependían fundamentalmente del Estado, pero las empresas eléctricas, en buena parte, en 1992-93 quebraron prácticamente. Hubo un problema de falta de capacidad instalada, vino una época seca y un apagón terrible que duró meses. Un racionamiento eléctrico como Colombia nunca había conocido. Y eso motivó al gobierno a decir, hombre, aquí tenemos que vincular el capital privado. Entonces empezaron a surgir una serie de oportunidades para las firmas de abogados, fundamentalmente participando, ayudando, asesorando, asistiendo a los inversionistas extranjeros y a los inversionistas privados en la creación de nuevas empresas dedicadas, por ejemplo, a la generación de energía o en temas como, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no? Los servicios públicos que dependían del Estado hasta 1992-93, a partir de ese momento empezaron a pasar al sector privado y eso le dio un mundo de oportunidades a todas las firmas de abogados, pero particularmente nosotros supimos aprovechar mucho eso y entramos a asesorar a las compañías que montaron plantas de generación eléctrica en Colombia, que montaron nuevas redes de telecomunicaciones. Es decir, y ahí entonces yo empecé a enfocarme en los temas de
financiación de proyectos, de transacciones financieras internacionales. Vino también un gran desarrollo en la industria petrolera, entonces trabajé mucho en temas de petróleo y gas. Las compañías aéreas, vino una apertura en materia de ingreso de compañías aéreas adicionales en Colombia y ampliación, digamos, de la flota de las compañías aéreas colombianas. Entonces empecé a trabajar, por ejemplo, en financiación de aeronaves. Eso me llevó a enfocarme mucho en esos temas financieros, ¿correcto? Pero ahí tengo una pregunta y Y es, de o sea, fusiones de adquisición. la firma en sí, digamos, optó, digamos, más por enfocarse en un escenario así más en lo corporativo que a otras áreas. Es que, mire, lo que pasa es que la apertura económica, Ujú. pues tuvo realmente, yo diría, efectos virtuosos en la economía colombiana. Hoy día no se quiere reconocer eh, necesariamente lo que significó para el país la apertura, porque hay una tendencia, digámoslo así, estatizante con este gobierno, ¿correcto? El gobierno cree que le debe dar mayor importancia a la presencia del Estado en los sectores como, por ejemplo, los servicios públicos, la medicina, todo esto. Pero durante el gobierno del presidente Gaviria y de ahí en adelante, pues el sector privado tuvo una gran, digamos, motivación para entrar a todos esos sectores y las firmas de abogados, y en particular, pues yo puedo hablar de Brigard Urrutia, nosotros vimos eso a tiempo y aprovechamos las oportunidades. Salimos a buscar los clientes en el exterior. Hacíamos mucho trabajo, digámoslo así, de mercadeo en los Estados Unidos, en Europa y posteriormente en Asia. Y eso nos llevó a entrar a todos esos sectores que hasta 1900, yo creo que hasta 1988, 90, pues no habíamos hecho mucha cosa nosotros. Es decir, por ejemplo, en generación de energía, cero. O sea, todo eso viene de 3 décadas por acá. Eso viene de 3 décadas para acá. Yo ya era un abogado formado, digamos así, porque yo ya tenía en ese momento, pues yo tenía un poco más de 40 años. Claro. Pero como le digo, en Brigard Urrutia supimos aprovechar todo eso, todas esas oportunidades y nos movimos muy rápido. Empezamos a contratar, a expandir, digámoslo así, el núcleo de socios. Llegaron otros socios jóvenes y una de las cosas que hicimos bien fue que cada socio que entrara, pues se le motivaba para que se enfocara en esas oportunidades también, porque uno no puede pretender, uno mismo, un abogado, no puede pretender abarcarlo todo. El derecho, como evolucionó el derecho privado y el derecho en general, fue exigiendo cada día más especialización. Entonces, pues se abrían muchas oportunidades, pero un abogado no estaba en condiciones de cubrirlas todas. Era muy importante traer nuevos abogados talentosos que fueran nuevos socios de la firma y que abarcaran, por ejemplo, el tema del derecho de las telecomunicaciones, minería y petróleo, el derecho administrativo. Es decir, aquí nosotros vimos las oportunidades y nos movimos rápido para cubrir esas oportunidades, atrayendo talento que entraran. Sí, claro, traer talento a la firma, jóvenes abogados que entraran, que se interesaran en todos esos temas. Y la verdad, se dio un crecimiento muy acelerado a partir del año 92, 93. Y de ahí en adelante, así ha funcionado la firma. Nosotros estamos siempre muy pendientes de las nuevas oportunidades. Buscamos los líderes de la firma. Yo desempeñé el cargo de líder, digámoslo así, de socio gerente entre 1900. Que Fantasito creo que se fuera a la embajadora. No, 99, por ahí hasta el año 2012. Okay. Y
pues siempre, y las personas que me sucedieron después, Carlos Umaña y hoy día Carlos Bayeque Méndez, pues el liderazgo de la firma siempre ha estado consciente de lo importante de abrirle oportunidades a la gente, porque en la medida en que se le abren oportunidades a los jóvenes abogados, y se desarrollan y se especializan y se vuelven talentosos, eso le permite a la firma también ocuparse de esas nuevas oportunidades que van saliendo. Ahí que usted me dice, cree, digamos, en ese sentido que hoy los jóvenes abogados tienen, digamos, un reto diferente, porque Sí, como yo lo veo, son dos generaciones muy distintas, ¿sí? sí, La generación de abogados antiguos a la nueva generación que digamos, se está metiendo en este nuevo siglo. sin duda. A ver, la experiencia nuestra, pero también la experiencia que uno ve en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo entero, es que las cosas en esto de las firmas de abogados, los colombianos, Porque venga, que pero un intruso puede ser positivo o negativo. Yo hablaba, por ejemplo, con grandes amigos de DLA Piper, que son abogados de Madrid, y nos decían, en muchos campos, o sea, el abogado de esta nueva generación ya, digamos, no le gusta leer mucho, no le gusta, digamos, en ese sentido. ¿Será que aquí en Colombia puede llegar a pasar lo mismo? O en ese sentido somos un poco más conservadores? no les sabría decir, comparándolo, digámoslo así, con los abogados extranjeros. Y todo depende, porque por ejemplo en el caso de los abogados anglosajones, los americanos, los ingleses, los australianos, correcto, canadienses, el tipo de derecho digamos, el método de derecho eh, en los países anglosajones es lo que llaman el derecho común, el common law. Ujú. El common law parte de la base que uno tiene que leer mucho, siempre. Los abogados de common law, de derecho común, están permanentemente buscando precedentes, leyendo precedentes, interpretando la ley. Pero cree que el derecho se está volviendo Pero más interactivo en el sentido que ya no sea como muy metido en un libro, o en ese no, sentido claro. sigue siendo así, porque hoy vemos, digamos, tipo la inteligencia No, es que artificial. hoy día hay unos Yo, recursos que no claro, existían, ¿entiendes? en ese sentido, yo igualmente sigo siendo muy conservador en el sentido que el buen abogado tiene que pegarse a lo que ya ha venido de décadas, con herencia por ejemplo, Italia, todo eso. Pero ¿usted cree que esa migración es buena o Yo sí siempre hay que creo. conservar un poquito? No, hay que, pues digamos que yo sí creo que los cambios han sido buenos. Ujú. Por ejemplo, usted me preguntaba si un abogado joven, si hay una diferencia marcada entre cómo se forma un abogado joven y cómo me formé yo y cómo se formó Ujú. mi generación. Y yo le diría, desde luego que sí. Por eso que yo le contaba. Nosotros, un abogado en 1980, en 1985, hacía de todo. A mí me hacían consultas de derecho laboral y las respondía. Y en materia de derecho comercial, un día era un tema de seguros, el otro era un tema de, de derecho de la distribución o de la agencia comercial. Otro era un contrato. Uno tenía, digamos, éramos más generalistas. Los abogados jóvenes, un abogado que llega, que empieza a ejercer su profesión, particularmente si empieza por una firma de abogados, particularmente si empieza por una firma de abogados, si empieza por una firma de abogados, muy rápidamente lo van a enfocar a un área. Entonces le van a decir, usted va a trabajar en el equipo de fusiones y adquisiciones, o va a trabajar en el equipo laboral, o va a trabajar en el equipo de recursos naturales, o va a trabajar en materia, en infraestructura, en todo lo que tiene que ver con concesiones de vías, de aeropuertos, todo eso. Entonces, un abogado joven recibe una cantidad, digamos, de formación específica, especializada. Y entonces, un abogado de 30 años en derecho financiero tiene muchísima mejor formación, es muchísimo mejor abogado en derecho financiero de lo que podía ser un abogado que miraba temas de derecho financiero en los años 80. Un muchacho de 30 años sabe mucho de derecho financiero, ya estaba expuesto a muchas transacciones, cosa que no nos ocurrían a los abogados de mi generación. Eso para los abogados
jóvenes, para los abogados de las últimas, digamos, yo no sé, 3 o 4 generaciones, arrancando a partir de 1990, finales de los 90, y hasta nuestra época, los abogados saben más, tienen más experiencia específica que la que podía tener un abogado de mi generación a la misma edad que tienen ellos, en especializaciones, digamos, en temas muy especializados. Eso es una gran ventaja, y desde luego los abogados tienen, ustedes todos saben, tienen recursos que uno no tenía. Uno dependía de los libros que tenía o en la biblioteca de la universidad o en la biblioteca de la oficina, y buscar jurisprudencia era dificilísimo. Primero que todo, la Gaceta Judicial no se publicaba, pero siempre estaba atrasada 3 o 4 años. Hoy día ya no importa si la Gaceta Judicial existe o no existe. Usted se mete a internet y rápidamente consigue las sentencias de los últimos 3 años en un tema específico de un contrato. Eso no era posible en ese momento. Es decir, hoy día hay recursos, y con la inteligencia artificial aún más. Entonces, todo eso, el mundo del derecho ha cambiado mucho y va a seguir cambiando mucho. Pero yo creo que para bien de todos, yo creo, porque la especialización tiene muchas virtudes, muchas virtudes. Obviamente, un buen abogado generalista que llega en un momento a especializarse en un tema más tarde en su formación, pues también tiene muy buena formación. Eso no lo pongo en duda. Lo que digo es, los abogados jóvenes y lo que viene, el reto que tienen los abogados jóvenes de aquí en adelante, pues es muy interesante, porque van a tener recursos cada día más amplios y más profundos de los que tenían los abogados hace apenas 25 años. Y eso es exponencial. Entonces, para mi manera de ver, lo que pasa es que tenemos que entender todos esos nuevos desarrollos, aplicarlos bien. Las firmas de abogados tienen que abrirle, digámoslo así, la mente a los abogados, ayudarlos a utilizar esos recursos, porque esos recursos tampoco son tan fáciles de utilizar. Para ustedes, los abogados jóvenes o los muchachos que se gradúan de la universidad, hoy día están ya perfectamente familiarizados con el uso de todas las herramientas. Pero con todo y eso, el universo de información que hay es infinito. Y entonces, pues, todo eso son recursos que tienen, y yo pensaría que hay que aprender a utilizarlos, y hay que tratar de buscar la manera de que el Estado aproveche bien esos recursos, esas herramientas. Porque el gran problema que tiene Colombia es la administración de justicia. Uno de los principales problemas del país es el Estado y la administración de justicia. El hecho de que los pleitos que se supone que deben demorarse un año se demoran 15. Llevan más años, claro. No, o 20. ¿No? A la gente no le sirve la justicia dentro de 15 años. Usted necesita que le resuelvan un problema, que un tribunal le resuelva un problema. Usted necesita que en 3 años esté resuelto definitivamente el problema. Idealmente que fueran 18 meses. Pero pongamos que, porque hay recursos, y entonces eso llega, que haya un horizonte de tiempo racional en que se sepa que hay una solución, que la persona puede confiar y puede esperar ese tiempo. A una persona que le dicen, usted va a tener que esperar 15 años para su solución, y esto le va a valer tanto, pues para el 98% de la población en Colombia eso no es solución. Y esa es la razón por la cual, cuando se creó la acción de tutela, la gente se enfocó en la acción de tutela, y la gente empezó a buscar las soluciones por el lado de la acción de tutela. La acción de tutela no resuelve todos los problemas, pero ha sido una gran herramienta para... Que digamos la inmediatez en ese Exactamente. sentido. Es que el problema... Y entonces,
con la inteligencia artificial, con los procesos, digamos, con el universo de los sistemas, del software, que debería poder utilizar la rama judicial en Colombia, esos problemas deberían poderse resolver. El problema del atascamiento, es decir, hay que encontrarle una solución a la Administración de Justicia que haga, que no convierta a los colombianos en antisociales. Que el gran problema, en muchos casos, fenómenos de violencia se deben a que la gente opta por resolver sus problemas con violencia, en lugar de acudir a un tribunal, porque el tribunal no le ofrece solución. Entonces, en provincia, y no solo en provincia, en las ciudades, todo eso, hay que encontrarle una solución. Y todo este tema de la inteligencia artificial, de los programas de software que hay disponibles, todo eso debían ayudar a que la Administración de Justicia encuentre una solución para producirle resultados a la gente en un periodo de tiempo razonable, que como ocurre en otras partes del mundo. El subdesarrollo, el subdesarrollo tiene ese problema. El subdesarrollo siempre va acompañado de mala administración de justicia. Ahí ya, digamos, para terminar, después ya de 40 años ejerciendo la abogacía, ¿qué lo motiva, digamos, en ese sentido a seguir explorando y trabajando más? A mí me gusta trabajar. Yo estoy ya jubilado, pero sigo trabajando. Y realmente lo que me motiva a trabajar, primero que todo, es porque trabajar como abogado es siempre un reto intelectual. Correcto, ¿no? Claro, estar siempre formándose. Sí, eso por una parte. Usar, no levantarse uno a ver qué hace, sino saber que tengo unas responsabilidades aún, que tengo unos clientes que esperan que yo les produzca un documento o lo que fuere, o asistir a una reunión, lo que fuere. Y tiene una ventaja adicional, que es que lo mantiene a uno en contacto con la gente joven. Porque los jubilados, pues usualmente se rodean de otros jubilados. Y eso no es tan atractivo, digamos así. O sea, no encerrarse, digamos, en ese Exactamente. Entonces, mientras lo pueda hacer, yo sí creo que es un privilegio poder seguir trabajando. No tengo que trabajar tanto, no tengo que dedicarle tantas horas al trabajo, pero sí me mantiene intelectualmente activo, me mantiene también en contacto con la gente joven, y la gente joven pues, es realmente un privilegio estar interactuando con gente joven que le trae a uno, le plantea ideas distintas, le plantean a uno formas distintas de ver los problemas. Yo creo que eso es todo muy constructivo, y uno a su vez puede ayudarles en su formación. Uno puede hacer mentoría, por ejemplo, enseñarle a la gente a trabajar, pero también a mirar los problemas y a tener rigor, y transmitir experiencia. Eso todo juega un papel que para los abogados jóvenes es importante, y para el abogado como yo, pues es útil por lo que le digo. Yo estoy en contacto con gente joven, estoy escuchando lo que piensan, converso con ellos, y eso lo mantiene uno vigente, porque parte del problema del jubilado es que el jubilado pues se rodea de jubilados y empieza a ver los problemas como un jubilado, y eso todo ya en un momento dado que deja de ser interesante. Y ahí, en ese sentido, logra, digamos, hacer un balance entre la vida personal y la vida profesional. Por ejemplo, yo tengo algo, y es que siempre practico, por ejemplo, me encanta jugar golf con mis amigos, ¿Sí? y es como una terapia que no todos se han encargado a esto. No, sin duda. Yo juego golf. Claro. Y juego golf con gente de mi edad, pero también con gente mejor. Pero a lo que voy es eso es claro. En mi vida privada, pues yo estoy en contacto con mi familia, estoy en contacto con mis amigos, y estoy en contacto con gente
como quien dice, contemporáneo. Ujú. Por eso, la oportunidad de estar en contacto con la gente joven es para mí realmente muy atractivo y es un privilegio. Yo agradezco mucho el hecho de tener la ocasión de estar conversando con la gente joven, interactuando, entendiendo lo que piensan. Eh, Eso todo es muy, muy positivo para uno. Ya para finalizar, ¿creen, digamos, a tipo que debería usted darle algún consejo a las nuevas generaciones que van a salir? Cada vez, digamos, salen abogados, salen muchos abogados. ¿Algún consejo como meta que tuviera que darles? Como un Sí, gran formador, sí, ¿sí? Y como sí, muchas le voy a personas dar lo ven. porque ese es un tema que está, entre otras cosas, sobre la mesa. Ha habido un par de artículos recientes sobre el tema de cómo trabaja la gente en las firmas de abogados. Que ahora, qué pena, yo ahí le hago un hincapié, pero yo soy un fiel creyente en el sentido que un buen abogado se hace con disciplina y con pujanza en ese sentido, ¿sí? Sí. O sea, uno no puede llegar a ser el bueno en una carrera sin permitir que uno le exija, ¿sí? Partiendo de ahí. Pues mire, yo estoy totalmente igual, valido lo que usted me está diciendo porque creo firmemente en eso. A mí me tocó trabajar muy duro. Yo trabajé muy duro. Muchas horas muy largas y eso trae, digamos, problemas porque uno nunca está tan disponible en la familia. ¿No? La familia le reclama a uno que por qué tal cosa, por qué no vienes hoy, por qué tienes que trabajar el domingo, que por qué llegaste tarde. Pero uno siempre, en el fondo, yo siempre estuve comprometido con hacer el esfuerzo, de trabajar con disciplina y con rigor. Y si había que trabajar más para cumplir con las expectativas que tenían mis clientes, o yo tenía responsabilidades internas en la firma en temas administrativos, pues todo eso había que atenderlo. Y si yo tengo una recomendación para los abogados es esa, es decir, y es que no es solamente en los abogados, en general, el trabajo para llegar a ser exitoso en el mundo, y no ahora, siempre ha sido así. Para ser exitoso hay que trabajar mucho, hay que tener muy desarrollado el concepto de la ética del trabajo, la disciplina, el rigor eh, y el deseo de trabajar y de salir adelante. Si no es así, pues uno se queda en... Es decir, el trabajo duro no es para todo el mundo. Hay gente que no, o que no lo resiste, o que no le gusta, o que prefiere dedicarle más tiempo a los deportes o a lo que fuere. Y esto es respetable a morir, desde luego. Lo que yo digo es, si un abogado quiere salir adelante, no le queda más remedio que estar dispuesto a trabajar duro. Es mi experiencia. Es la experiencia en el mundo entero. Aquí los abogados tenemos la idea de que trabajamos muchísimo, pero usted no sabe lo que trabaja la gente, por ejemplo, en los Estados Unidos, los abogados trabajan larguísimas horas, mucho más que nosotros. Lo mismo en Europa, en los países europeos, y ni se diga en Asia. La ética de trabajo de los asiáticos es muchísimo más exigente, digámoslo así, que la nuestra. Yo recuerdo siempre que en alguna ocasión yo estaba leyendo, en un avión estaba leyendo el periódico New York Times y había una separata, una revista que traía el New York Times en esa época, y estaban entrevistando al abogado, el litigante más importante que había en la firma más importante de Nueva York en ese momento, que es todavía muy importante, simplemente por referencia, se llama Cravath, Swaine Moore. Y a este tipo, que era el socio muy importante de Cravath, le hicieron una larga entrevista sobre su trayectoria y todo esto. Y al final le preguntaron, cuénteme una cosa. Le hizo el entrevistador la siguiente pregunta. Le dijo, ¿cuál es su fórmula para el éxito? El tipo se quedó reflexionando unos segundos. Le dijo, mire, no hay sustitución para trabajar duro. No hay nada que sustituya el trabajo duro. Nada que sustituya el trabajo duro. There is no substitute for hard work, le contestó el tipo.
Y la verdad es esa, es que el tema es, en el mundo de los servicios, para ponerlo en un, digamos, en un mundo limitado, el mundo de los servicios no solo son las firmas de abogados, son las firmas de consultoría, las firmas de auditoría, los servicios bancarios. En todo esto, usted va y habla con la gente destacada y, e invariablemente usted va a encontrar que esa persona, al final de su vida, le va a decir, me tocó trabajar muy duro. Esa es la verdad. Y eso no tiene, digamos, solución porque creer que uno puede eliminar el factor, digamos, de trabajo duro, del modelo económico, del modelo de negocios, de las firmas de negocios, dañas el modelo de trabajo. Si la gente no trabaja duro, no sale adelante. Y si la gente que trabaja en una organización de servicios, llámese servicios de consultoría, lo que fuere, pues lo que pasa es que la firma tampoco va a sobresalir. El trabajo duro es parte de la ecuación. Otro tema es cómo se establecen prácticas para que la persona tenga un buen ambiente de trabajo, que tenga el tratamiento respetuoso, todo esto de respeto de los derechos. Pero la verdad es que el trabajo duro siempre es un factor indispensable para salir adelante. Entre otras cosas porque uno en una firma de abogados, en una firma de servicios, está rodeado de gente inteligente. Uno está rodeado de gente que es por lo menos tan inteligente como uno mismo. Hay gente mucho más inteligente que uno en todas partes. Entonces, lo único que lo va a distinguir es si usted trabaja más que ese señor, que ese otro señor que es más inteligente. En alguna ocasión tengo otro momento que es un pianista. Había un pianista italiano en Colombia en los años 50. Y era un hombre que había tenido mucho éxito como pianista, era un gran pianista, pero tenía un problema. Los conciertos en público le producían una tensión y el tipo no lograba tocar bien. Bueno, el hecho es, vino un gran pianista, que era el pianista Rubinstein, el maestro Rubinstein, un gran maestro, pianista y además compositor importantísimo en la historia de la música. Vino a un concierto en Bogotá y entonces el pianista se metió al camerino. Dijo, yo me voy a meter al camerino a saludar al maestro Rubinstein, y fue, le digo, maestro, qué placer haber tenido la capacidad, la ocasión de escucharme, esto ha sido un concierto maravilloso. ¿Cómo hace usted para tocar tan bien, para tener ese touché que usted tiene? Le dijo, figúrese maestro que yo toco piano 8 horas diarias. Y el maestro Rubinstein se lo quedó mirando y dijo, es que yo toco 14. Se creía al principio que era mucho. Pero por eso te digo, la gente de éxito trabaja como uno no se alcanza a imaginar. Pero eso no es solamente en el mundo de los servicios. Vete a ver, por ejemplo, yo no sé, en tantos otros, en el campo del arte. Pregúntele a la familia del pintor Fernando Botero lo que pintaba el maestro Botero. El maestro Botero pintaba todos los días, horas enteras, y tenía una disciplina. Que averigüe cómo era, por ejemplo, la disciplina de trabajo de García Márquez. Y lo que trabajó García Márquez para sacar 100 años de soledad. Es decir, es que la noción de que uno puede... a mí me preocupa un poco que los jóvenes crean que si uno va quitando el factor, digamos, si va retirando de la ecuación el trabajo duro para bajar, digámoslo así, las expectativas de trabajo y el nivel de trabajo, que todo lo demás sigue igual. Yo no creo. Yo no lo creo. Muchísimas gracias, Carlos. Él es Carlos Urrutia, un abogado que lleva una trayectoria muy grande en nuestro país. Y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, en primer lugar.
Y muchas gracias por su paciencia y por su tiempo también, pues, porque sentarse a escuchar No, pero de no hecho, siempre está. anécdotas muy constructivas que muchos lo verán y compartirán en ese sentido, ¿sí? Que yo creo que nos llevamos de esta entrevista, que es que con disciplina y con esfuerzo todo es posible, ¿sí? Ah, eso es En ese sentido. un poco el mensaje. Muchísimas gracias, Carlos. Con mucho gusto.